Hola, muy buenas. Soy Tania, psicóloga y neuropsicóloga de Grupo Neurohábilis y voy a estar con vosotras durante la próxima horita aproximadamente, como suelo acostumbrar, trabajando y estimulando nuestra mente y nuestras funciones cognitivas. Empezamos dando algunas pautas generales que suelo repetir y que son muy importantes. La primera de ellas es que tengáis en cuenta que podéis poneros en contacto con nosotras a través de los datos que facilitamos. La segunda es que estéis preparadas y preparados teniendo a mano papel y lápiz por si se necesita en algún momento, porque muchas veces puede ser que haya alguna cosa, alguna pregunta que quizás se quede pendiente o que vayamos demasiado rápido y necesitáis más tiempo para ella, pues tomamos nota, o en algunos ejercicios sí que es importante y es incluso necesario, ¿de acuerdo? Y lo que también siempre digo, que me parece lo más fundamental de todo, es que mantengáis durante todo el rato una actitud súper activa y participativa. Nada de estar viendo la tele de manera pasiva, que entonces será súper aburrido verme a mí aquí charlando tanto rato, sino estando activa, prestando atención a las cuestiones que se plantean, a los ejercicios que se desarrollan, a las explicaciones sobre ellos, porque también ahí aprendemos sobre cómo funcionamos, y saber cómo funcionamos me parece muy importante, que sepáis cómo es vuestra atención, cómo es vuestra memoria, qué funciones hay en vuestro cerebro, que a veces es como hay una cosa un poquito desconocida. Y sin liarme más con esto, voy a dar comienzo y vamos a empezar, como siempre, situándonos temporalmente hoy. Así que os pregunto por el día de la semana, el día del mes, el número. Recuerda también el mes en el que estamos y el año. Ok, ahora la estación del año. Y también, y sin hacer trampas, sin mirar el reloj, ¿qué hora puede ser en este momento aproximadamente? Bien, temporalmente situadas, nos pasamos a la orientación personal. Y os pregunto, os dejo una pantalla a continuación para que durante ese ratito que dura estéis haciendo un resumen de todo lo que habéis hecho durante el día de hoy hasta llegar a este momento. Si han pasado muy poquitas cosas hasta llegar a este momento, os pido que recordéis un poquito de atrás, ¿de acuerdo? O sea, que nos vayamos al día anterior, que también forma parte de nuestra memoria reciente. Un poquito menos, pero también lo es. Entonces, os doy estos minutitos y recordamos todo, con todo detalle, qué he hecho, a quién he visto, con quién me he encontrado por la calle, he paseado, he visto qué programa en la tele que salía, de qué me enteré nuevo, de qué hablé, con qué persona, he llamado por teléfono, no sé, todas las cosas que hayáis hecho hasta llegar al momento presente o que hicierais ayer, a resumir y a recordar. Venga, nos vemos en un momento.
Bien, y continuamos orientándonos personalmente y la parte de nuestras funciones cognitivas que nos permite tener una historia personal es nuestra memoria episódica, que es la que va codificando y guardando y almacenando todos los recuerdos a lo largo de nuestra vida asociados a un momento temporal y también a un momento, a un contexto espacial, a un sitio, a un lugar, ¿de acuerdo? Entonces, a veces en algunos talleres os propongo que recordéis cosas sobre vuestra historia personal y en el día de hoy os traigo una nueva propuesta. Lo que os voy a pedir que recordéis durante los próximos 3 minutillos aproximadamente es con el máximo de detalle qué juegos son a los que solías jugar en tu infancia, cómo eran, que los describas un poquito a nivel de procedimiento, cómo se jugaba a ellos, si tienes un recuerdo especial respecto a alguno, pues también que lo formules en voz alta. Y como siempre os digo, puede ser que el tiempo se quede un poco corto porque a veces sacar un tema de historia personal da para contar muchas cosas. Bueno, quizá en este momento no, pero en otro posterior, cuando terminemos el taller, pues sí. Entonces os dejo recordando esto que os pido. Bien, y damos nuestro siguiente paso en toda la preparación que hacemos de situarnos en el momento presente antes de comenzar con el trabajo más puramente cognitivo, por decirlo de alguna manera. Y llegamos al momento de la relajación. Entonces empiezo dando las pautas de posturales, ¿vale? De arriba abajo empezamos hoy.
Recordad que el cuello esté estirado, que la postura sea algo así como si nos tiraran de arriba, pero sin llegar a poner la barbilla muy cerca del cuello. Es importante que los hombros puedan caer bastante bien a ambos lados del cuerpo y que los brazos, los antebrazos se apoyen en el regazo sin cruzar, sin apretar, sin tener un objeto entre las manos. El punto de apoyo que sea lo más firme posible para que la espalda la podamos sostener nosotras durante este rato, estos minutos. Y por último, los pies apoyados en el suelo, sin cruzar, sin presionar, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, ya sea el momento de empezar a cerrar los ojos y empezar también a tener contacto con tu interior. Dándote cuenta de cómo está tu respiración en este momento, observando sin interrumpir ni modificar nada de lo que ocurre. Solo como una espectadora dándote cuenta de todo lo que está pasando en tu interior. Concentrada en tu respiración, en cómo el aire entra y sale del cuerpo, a qué ritmo lo hace, si cuando inspiras puede llegar hasta la barriga o se queda en un punto superior, en el pecho o incluso más arriba, registrando todo sobre cómo está la respiración. Recuerda que si algún pensamiento viene a tu mente durante los próximos minutos, puedes dejarlo pasar y volver a concentrarte en tu respiración, sin juicio, sin prisa, sin frustración, entendiendo que estamos en un proceso de práctica, de aprendizaje. Mi mente se dispersa, es natural, es a lo que está acostumbrada. Pues yo le pido que pare, la dejo pasar el pensamiento, que siga su curso y tranquilamente me vuelvo a concentrar en la respiración de mi cuerpo. Te doy unos minutos para ello y haz el intento, ahora sí, de que cada vez que el aire entre a tu cuerpo pueda llegar hasta tu barriga, inflándola como si fuera un globo. Y cada vez que el aire salga al exterior, tu barriga vuelve a su sitio.
Recuerda mantenerte aquí y ahora. Y si tu pensamiento te lleva a otro punto, a otro sitio, a otra preocupación, no es urgente en este momento. Déjalo pasar y vuelve a concentrarte en tu respiración. Y despacito empieza a prepararte para terminar el ejercicio, tomando contacto sin abrir aún los ojos con el exterior, estando más pendiente de los sonidos que llegan desde afuera, haciendo alguna inspiración y expiración más largas, más profundas, que el cuerpo se empiece a movilizar de una manera suave y pausada. Mueve despacito manos y pies, cuello, bosteza, desperezate o aquello que necesites o que te pida el cuerpo en este momento. Y a un ritmo suave podemos empezar a abrir los ojos. Vamos a registrar en nuestra memoria cómo estamos en este momento, cómo estoy aquí y ahora. Con una palabra, puedes decirla en voz alta o simplemente pensarla. Me siento y así, con esta sensación que es el punto del que partimos, el estado en el que cada uno se encuentra, vamos comenzando con la siguiente propuesta. Pasamos al bloque de memoria y comenzamos a estimular nuestra memoria de trabajo, ese almacén temporal en el que guardamos información que estamos usando en el momento y luego ya decidimos si queremos que permanezca o si no, pero con aquella con la que solemos trabajar a lo largo de nuestro día con más frecuencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer hoy? Lo vamos a complicar un poco con respecto a otros días porque vamos a introducir interferencia, que se llama, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es que yo os iré diciendo en voz alta grupos de números para que lo repitáis.
Voy a dejar a vuestra elección, en función de cómo os encontréis y de la dificultad que queréis ponerle al ejercicio, que repitáis los números o bien en el mismo orden, por ejemplo, 2, 5, 8, 2, 5, 8 sería en el mismo orden. Esa sería la versión más sencillita, o en orden inverso, metiéndole un poquito un plus de dificultad, que en ese caso, si he dicho 2, 5, 8, deberíamos decir 8, 5, 2. Vale, eso a vuestra elección, podéis decidirlo ahora. A continuación de haber repetido los números, os voy a hacer una pregunta simple. Por ejemplo, ¿en qué habitación de tu casa estás? Contestamos. Y después de haber contestado a esa pregunta, os pediré que volváis a repetir los números que repetimos antes de la pregunta. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar poco a poco con el primer grupo de números. Voy a empezar por 3 y voy a ir subiendo hasta un máximo de 5. ¿Vale? Adelante. 3, 2, 7. ¿Cuál es tu color favorito? Vuelve a repetir los números. ¿Vale? Aquí tendríamos que decir 3, 2, 7 si estamos con la versión de repetir los números en el mismo orden. 7, 2, 3 si hemos elegido repetirlos en orden inverso. Vale, continuamos. 5, 2, 1. ¿Cuál es tu comida favorita? Repite los números. Bien, siguiente. 3, 9, 2. Di en voz alta cuál es el mes de tu cumpleaños. Repite los números. Siguiente. 5, 9, 1, 2. ¿Qué día de la semana fue ayer? Repite de nuevo los números. Bien, siguiente. 4, 2, 7, 8. Di en voz alta el nombre de 2 animales, los que sean. Repite los números. Bien. 6, 7, 5, 4. Di en voz alta el nombre de 2 especias con las que se puedan condimentar las comidas. Y repite los números. Siguiente. 3, 1, 9, 5, 7. Lo contrario de grande. Los números. Bien. Siguiente y último. 1, 5, 4, 3, 7. Nombra en voz alta 2 de los objetos que tienes ahora mismo a tu alrededor.
y los números. ¿Vale? Bien. Vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio vamos a trabajar con una lista de palabras. Vamos, en primer lugar, a leerla una primera vez que nos permita tomar contacto con esta información que es nueva para todas. Y después os comento qué estrategia vamos a poner en marcha el día de hoy para ayudar a nuestra memoria a que pueda almacenar con más facilidad este grupo de palabras. Empiezo con la lista. Atentas. Piedra, camino, Luisa, zorro, limonero, gafas, botones, luz, humo, nube. Está bien, es tu turno. ¿Qué palabras puedes recordar de la lista que te acabo de leer? Adelante. Vale, creo que es tiempo suficiente para poder haber dicho algunas de las que se hayan quedado en la memoria en esta primera lectura. Siempre comentamos que para favorecer el recuerdo de la información que nos llega desde fuera, es importante no quedarnos solo con la información así tal cual nos viene presentada, sino elaborarla. Elaborarla quiere decir hacer algo con ella. En otras ocasiones hacemos grupos o hacemos alguna estrategia de visualización o hacemos alguna tarea con esas palabras que nos permita como que se afiance. Y hoy vamos a hacer lo siguiente. Nuestra estrategia de elaboración de hoy va a consistir en crear una historia que tenga sentido y que incluya todas las palabras de la lista. Entonces, a continuación os voy a dejar con una pantalla en la que están todas las palabras de la lista para que cada cual haga su propia historia. ¿De acuerdo? Me parece mucho más interesante y un ejercicio más estimulante que hagáis vosotras y vosotros la historia, ya que además previamente en alguna ocasión yo lo he hecho y sabemos cómo proceder. ¿De acuerdo? Si alguien quiere usar cualquier otra estrategia para memorizar las palabras, es obviamente libre de hacerlo. Yo no puedo obligar a este uso. Lo que sea que vosotras veáis que os hace sentir cómoda y que os sirve para recordar la información. Yo propongo la creación de la historia, así que os dejo unos minutos con todas las palabras y adelante. Os diría que la hicierais escrita, pero probablemente no dé tiempo a hacerla así. Entonces, intentad hacerla así hablando sobre la marcha, confiando en que mientras la hacéis la información se va a guardar de una manera más duradera. Y a la vuelta vemos qué tal. Adelante.
Bien. Ahora os pido que si habéis tomado nota de la historia, de las palabras y demás, apartéis de delante vuestra el papel donde lo hayáis hecho y pongamos a prueba qué tal de efectiva es la elaboración y la asociación de información para aumentar el recuerdo. Entonces, os voy a preguntar cuáles son las palabras de la lista que os he leído antes. Adelante. Bien, os comento que el hecho de construir la historia no nos puede servir simplemente al recuerdo y a la hora de recordar las palabras no tenemos que contar la historia entera. Bueno, podemos hacerlo realmente de las dos maneras. Podemos contar la historia que se nos ha ocurrido y en ella irán apareciendo las palabras de la lista, o podemos tener como un hilo mental, en un hilo mental así de pensamiento, la historia y decir en voz alta solo las palabras de la lista. ¿De acuerdo? De cualquier manera está bien. Vamos ahora a detener este ejercicio y después en algún otro punto del taller os volveré a preguntar por estas palabras y por vuestra historia y me la podréis contar de estas dos formas que os comento. Podréis rememorar la historia de nuevo o simplemente pensarla e ir diciendo en voz alta las palabras de la lista. Y pasamos ahora al bloque de atención. En el bloque de atención de hoy vamos a hacer lo siguiente. Yo os voy a ir leyendo en voz alta palabras. Os voy a pedir que cuando la palabra que yo diga tenga 2 o más letras A, por ejemplo, gata, por ejemplo, albanta, demos una palmada. Y con el resto de palabras que tengan solo una A o ninguna, no hagamos nada. Palabras con 2 o más As, palmada. Palabras que tienen una o ninguna A, no hacemos nada. Comienzo con la lectura de las palabras. América, agónico, verde, taza, escuela, angustias, salud, amará, ahumado, Amalia, bici, ascuas, molino, hierba, habichuela, hilo, hilandera, lámpara, escolta, mueca, muela, duradera, decisión, yo, alambrada, sed, sospecha, alada, caballo, callada, amalgama, caminata, miles, araña, caminar. Vale. Bien, y damos nuestro siguiente paso. Ya hemos terminado la parte de atención, no vamos a hacer nada más con respecto a esa función cognitiva. Pasamos a funciones ejecutivas, ¿de acuerdo? Y sabemos que las funciones ejecutivas, porque más o menos lo voy
explicando a través de los talleres son las más complejas o las que hacen un trabajo de mayor nivel dentro de nuestro funcionamiento cognitivo y dentro de nuestro cerebro. Y dentro de ellas, digamos que hay diferentes funciones dentro de las funciones ejecutivas, valga la redundancia, y a veces hemos trabajado nuestra capacidad de planificación, otras veces hemos trabajado nuestra capacidad de inhibición, que se llama. En otras ocasiones hemos trabajado nuestra flexibilidad y hoy vamos a trabajar una capacidad que tenemos que es muy importante, que es la de detección de errores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A través de qué tarea? Pues yo os voy a ir leyendo frases. Y tened en cuenta que en cada una de esas frases se habrá colado una palabra que es intrusa y que no tiene que estar ahí. Entonces, cada vez que yo termine de leer la frase, haré una indicación con mi mano para que podáis decir en voz alta cuál es esa palabra que es intrusa y que no le corresponde estar en ese sitio ni en esa frase en general. ¿De acuerdo? Voy a empezar con la primera. En esta primera sí diré cuál es, la corregiré para que si hay alguna duda pues se pueda solventar. Y en las siguientes pues ya iré una detrás de otra dejando un huequecito de tiempo para que podáis detectar cuál es la intrusa. Empiezo. En el zoológico hay muchos sin animales. Vale. La palabra que se ha colado aquí es sin. La frase correcta sería: en el zoológico hay muchos animales. Meter el sin ahí no tiene mucho sentido y esa sería nuestra palabra intrusa. Continuamos. Las flores de primavera cerveza huelen muy bien. Las personas tienen 4 o 5 dedos en cada mano. ¿Cuál es la intrusa? A los niños les gusta patos ir al parque. ¿Vale? Las pelotas de fútbol no son redondas. El mar Romero huele al rocío de la mañana. Por las mañanas tomo chorizo, café con leche. Los elefantes tienen 4, 7 patas. Muy bien, seguimos. El chocolate es salado dulce. Siguiente. Los leones son animales rojo fieros. No creo que él quiera visitar tren el Museo de la Ciencia. Siempre llora cuando acabamos de tener jugar. A mí no me gusta comer churros con chocolate. Me gusta caminar por la orilla del mar. ¿Vale? Siguiente. Crear es dar vida a un objeto, cielo o ser. Bien. En la farmacia no venden medicamentos. Vale. Con esto estaría el ejercicio de funciones ejecutivas de detección de errores. Y ahora vamos a incorporar, aquí ya está bastante incorporado el componente de lenguaje,
pero a continuación va a tener mayor importancia. Lo que vamos a hacer es que os voy a ir leyendo grupos de palabras, van a ser 3 palabras, y lo que os voy a pedir que me digáis vosotras y vosotros es qué tienen en común esas 3 palabras que yo os digo. Empezamos. Corrijo como siempre la primera, os lo digo para que quede mucho más claro el ejercicio y luego ya voy continuando, ¿de acuerdo? Voy hacia adelante. Empezamos con ¿qué tienen en común el otoño, el verano y la primavera? ¿En qué son iguales? Bien, los 3 son iguales porque son estaciones del año. Seguimos. ¿Qué tienen en común flauta, trompeta y tambor? ¿En qué son iguales? Bien. ¿Qué tienen en común judía, lenteja y garbanzo? Bien. ¿Qué tienen en común manzana, ciruela y plátano? Vale. ¿En qué se parecen azul, blanco y negro? Adelante. Vale. ¿En qué son iguales camiseta, falda y pantalón? ¿En qué se parecen goma, diadema y pinza? Bien. Taburete, sofá y silla son iguales en que son. Vale. Periódico, revista y libro, ¿en qué son iguales? Perro, gato y conejo, ¿qué tienen en común? Bien. Pulsera, anillo y collar, ¿se parecen en que los 3? Vale. Muy bien. Pasamos al bloque de praxias. Y vamos a hacer un ejercicio que he extraído de un cuaderno que solemos utilizar de referencia, que se llama Ejercicios prácticos para la estimulación de la memoria, que siempre os comento que si necesitáis la referencia de algún libro que está detrás de las actividades que a veces escogemos, podéis escribirnos y os la facilitamos por escrito. ¿De acuerdo? Hoy vamos a trabajar las praxias ideomotoras. Y estas son aquellas que nos permiten hacer una secuencia de movimientos en un orden determinado que nos permiten llevar a cabo una acción. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a decir acciones y vosotras y vosotros desde casa pues quiero que hagáis los movimientos que os permiten llevar a cabo la acción que yo os digo. Por ejemplo, la primera de las acciones es comerse un helado. Entonces, comerse un helado. Y vosotros y vosotras vais haciendo los gestos, ¿vale? Siguiente, ponerte colonia. Conducir una moto. Hacer gimnasia. Ponerte un jersey.
Hacer fuego. Llorar. Despedirte. Ponerte una camisa. Atarte los cordones de los zapatos. Irte a dormir. Ponerte unos guantes. Utilizar una calculadora. Clavar un clavo. Leer un libro. Perfecto. Vale. Seguimos y estamos ya a puntito de terminar. Lo último que os voy a pedir que hagamos en el taller de hoy es recordar la lista de palabras que aprendimos hace algunos ejercicios. Aquella en la que contamos una historia. Elegid si decidís contar la historia en voz alta o si recordáis simplemente la lista de palabras y la historia os sirve de hilo mental. Os dejo algún minutito para que podáis recordar. Adelante. Vale, y con esto hemos terminado el taller de hoy. El taller ya número 14. Espero que hayáis podido disfrutar de las actividades, como siempre deseo. Agradezco vuestra atención y vuestra participación activa desde casa y os animo a que ahora os quedéis como un ratito en contacto con qué sensaciones os deja este rato, cómo os quedáis, si os quedáis animadas, motivadas o frustradas por algo, pues que lo podáis decir en voz alta, expresar o cualquier cosa que os haya gustado más que el resto, también comentarla, algo que no os haya gustado, pues también. Todo esto pues lo podéis o bien simplemente pensar en un ratito o bien escribir o bien comentar con alguien si estáis en compañía. Os animo a que lo hagáis como una manera de
de poner fin a este rato que compartimos. Y sin más me despido hasta el próximo taller, deseando que estéis bien y que os cuidéis mucho. Chao.